en este material. Comenzamos entonces con principios de optimización. Y estos son los 6 puntos que se van a ver para este material. ¿Listo? Concepto de optimización, optimización en ingeniería, conceptos básicos del modelo de optimización, algunos ejemplos, ejercicios y programación lineal. ¿Listo? Pero empezamos es con la historia de esta programación lineal. Entonces, miren, empezamos con lo que es optimización. Creo que ya les he dado un abrebocas de lo que es este curso y lo que es el concepto como tal de optimización. Listo, que es un concepto muy grande o aplicado a cualquier área, literal, a cualquier área de nuestra interacción humana, ya sea en la parte laboral, en la parte personal, en la parte financiera, en todas las áreas que podamos interactuar, puede existir la optimización. Puede existir, ojo, ¿listo? No existe, puede existir, siempre y cuando un ojo entrenado para esto pueda visualizar esas oportunidades de optimización. Entonces, ¿qué es optimización como tal? Bueno, pues hay muchísimos significados de esto, ¿listo? Pero básicamente quiere decir buscar mejores resultados. Miren, es buscar mejores resultados, no es encontrarlo, es buscar, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces ustedes buscan un mejor resultado, lo encontraron y el método sigue buscando un mejor resultado cada vez. ¿Ya? Cuando son sistemas dinámicos, como todo en esta vida, que son sistemas dinámicos, entonces una vez que se encuentra un mejor resultado, hay que esperar a que las condiciones cambien porque ese mejor resultado dejará de serlo al momento en que una de esas condiciones cambie. ¿Listo? Entonces, por eso es buscar esos mejores resultados. Esos resultados se traducen en mayor eficiencia, mayor eficacia en cualquier desempeño en una tarea, ya sea una tarea que se esté ejecutando de forma humana o de forma automática o de forma hardware o de forma software. ¿Listo? Y por eso de allí los términos sinónimos son mejorar, optimar y perfeccionar, entre otros, mientras los antónimos son desmejorar y empeorar. ¿Listo? Se dice que se ha optimizado algo. Miren que no es que se encontró lo óptimo, sino se ha optimizado cuando se ha efectuado modificaciones de la fórmula usual de proceder y se han obtenido resultados que están por encima de lo regular o lo esperado. ¿Listo? Por tanto, optimizar es realizar una mejor gestión de los recursos teniendo en cuenta el objetivo que se quiere. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de recursos, puede ser que requiramos menores recursos o que los recursos que hay funcionen de una mejor manera. Si estamos hablando de sistemas eléctricos, entonces, por ejemplo, que sean más eficientes, que hagan la misma tarea con mucha menor energía. O que con la misma energía hagan más. Por ejemplo, si hablamos de un producto, que con la misma energía que se estaban haciendo 100 productos, ahora se hagan 200 productos. O que con la misma energía y generando el mismo producto, se haga en menor tiempo. Entonces, si antes, listo, no estoy ahorrando energía por producto, pero el sistema se configuró de tal forma que antes sacábamos 100 productos al día, ahora sacamos 200, aunque cuesten lo mismo, estamos sacando muchos más productos. ¿Listo? Entonces, miren que la optimización no se encuentra, no es un régimen, no es una forma, ni existe una única manera de encontrarlo, sino que depende de las necesidades y las posibilidades que tenga el montaje propio, es que yo debo determinar dónde puedo optimizarlo. ¿Listo? Entonces, hay diferentes definiciones en función a dónde se va a aplicar esto. Una de ellas, pues por supuesto, es en administración. ¿Listo? Entonces, aquí puede referirse al tiempo empleado por los trabajadores para la ejecución de las tareas específicas. Entonces, un trabajador puede llevarse 10 horas haciendo una tarea, pero si se optimiza el sistema, puede ser que ese trabajador trabaje mejor, con más gusto, más ameno, y entonces lo haga en menos tiempo. Muchas empresas han llevado esta optimización, no sé si ustedes en sus empresas lo viven, espero que sí, esta optimización al bienestar del trabajador. Entonces el trabajador dice, bueno, yo estoy haciendo esta tarea y puedo hacerlo de forma muy aburrida o de una forma muy chévere. Me están dando un bienestar personal todo el tiempo, entonces yo puedo generarle y hago esa tarea con más gusto. ¿Ya? Para la empresa como tal, sí, es un bienestar personal para cada uno de ellos, pero la empresa como tal, ¿qué está viendo? Que se aumentó la productividad de la misma, ¿vale? Hay empresas, yo creo que ustedes han visto
algunas películas y esta, como Google, por ejemplo, que tiene una zona de dispersión con juegos, con bebidas, con todo lo que el empleado quiera, y puede ir en cualquier momento. No hay una hora en la cual él tenga que ir, mire, descanso de 10 a 10 y media. No, en cualquier momento, cuando se sienta cansado, puede ir, despejar la mente, regresar, siempre y cuando cumpla resultados mínimos, ¿vale? Entonces, eso genera que para este tipo de empresas que es de creatividad, pues la persona todo el tiempo tenga un entorno que incentive esa creatividad, ¿vale? Mientras que si está encerrada en cuatro paredes grises, con un computador de fondo y una luz tenue que incita a estar dormido todo el tiempo, y a que te duelen los ojos y a que tu mente se duerma todo el tiempo, pues la creatividad va a ir al mínimo, ¿vale? Por tanto, cuando se puede identificar muy bien el objetivo de cada empresa o el objetivo de cada proceso, también se puede identificar cuáles son las variables que hay que mover para crear siempre la maximización o minimización de ese objetivo. ¿Listo? En este orden de ideas también hay optimización en administración, en economía, en informática, en matemáticas, y aquí ya vamos entrando a lo nuestro, ¿vale? En la parte matemática también hay optimización. Miren que en la parte matemática, optimizar es la operación mediante la cual se establece cuál es el mejor elemento posible de entre todo un conjunto de elementos. ¿Listo? En este sentido, es una operación que se aplica para resolver un tipo general de problemas que implica elegir la mejor solución. Miren que cuando nosotros podemos, y por eso les he puesto este gráfico en tres dimensiones aquí, y es que cuando uno puede llevar todas las posibilidades de un sistema a una superficie como esta, nosotros tenemos aquí una superficie que en el eje Z está mostrando cuáles son todas las posibilidades si tengo en cuenta el eje X y Y. Es decir, todas las posibles combinaciones de X y Y me generan esa superficie dada por los valores en Z. ¿Listo? Entonces, si yo quiero minimizar costos, y esto es la función costo que depende de, disculpen, pongo aquí el puntero, por ejemplo esto, miren, ¿qué tal que esto fuera la función costo en el eje Z? En el eje Z quiere decir que si este es el comportamiento de la función costo y esto es el valor de un vidrio y este es el valor de la madera con el que yo estoy construyendo algo, ¿cierto? Estas son todas las posibilidades de los costos que me va a generar si yo tengo esto en vidrio y esto en madera. Entonces, yo les digo a ustedes, bueno, pero yo necesito saber cuál es el mínimo costo, ¿sí? Y ustedes me dicen, listo, entonces vamos a elegir este punto donde tengo esto en vidrio y esto en madera y esto me genera este valor, pues para un ojo normal, para el dueño de la empresa que no tiene este nivel, si no tuviera más bien este nivel de conocimiento, dice, ah, bueno, yo le creo, perfecto, hagámosle. Lo que usted diga, ingeniero, pues el ingeniero le dio este punto y resulta que este es el punto máximo de costo. Es decir, con esos valores estoy obteniendo el máximo costo posible. ¿Sí? Le va a costar más la construcción de ese elemento a la empresa. Mientras que si el ingeniero dijo, no, venga, es que este es el punto mínimo porque la función aquí es el costo, este es el punto mínimo, miremos a qué condición de vidrio y madera corresponde, entonces con esos dos valores obtengo el costo mínimo de ese elemento que estoy construyendo. ¿Listo? Y entonces al obtener el costo mínimo, pues tengo ganancias máximas. ¿Vale? Entonces para ustedes mismos, cada vez que ustedes puedan identificar ese sistema que van a optimizar, deben llevar esta interpretación de resultados. Miren que, por ejemplo, que me dicen, no, mire, este es el costo mínimo matemáticamente, ¿cierto? Pero ese costo mínimo me dice, es que es, ejemplo, que la proyección diera cero. Es que es cero en vidrio, y yo no puedo tener cero en vidrio. O sea, tengo que construir algo, sí, lo que esté construyendo, con un porcentaje de 20% mínimo de vidrio. Esto puede ser una combinación química, puede ser una combinación de pinturas, puede ser una combinación de energía, donde esto sea energía reactiva y esto energía activa, puede ser una combinación de plásticos, ¿sí? Entonces necesito un plástico con determinada dureza, pero tengo 10 elementos. En este caso, el ejemplo es de dos. Tengo 2 elementos químicos posibles que puedo combinar, pero un elemento es más caro que el otro. Entonces, ¿cuál es la mejor combinación posible en función al costo? ¿Sí?
pero necesito unos mínimos, necesito un mínimo de tanto plástico de una calidad o de un tipo y otro plástico de otro para construir ese elemento, ya sean mesas, ya sean vasos, ya sean superficies para computadores, ya sean partes de un automóvil, ¿listo? Entonces, si yo puedo volcar esa información aquí y determinar cuál es el mínimo, entonces siempre voy a obtener el mejor costo. Pero la interpretación de resultados me lleva a que si dice es que el mejor es cero, y yo digo, no, es que cero no puede ser, entonces, ¿cuál es el mejor con el mínimo? Si el mínimo es 1 y 2, por ejemplo, estará por acá, pues en esta superficie me está diciendo cuál es el valor que yo debo tener dentro de ese rango de funcionamiento, de tal forma que sea el mínimo posible, si esta función es costo, ¿vale? Si esta función es dureza, por ejemplo, bueno, yo quiero es la mayor dureza, por tanto voy a mirar son los puntos más altos posibles. Y en esta superficie te está mostrando que en esta parte amarilla, pues sí es buena, ¿sí? Pero la mejor es la parte roja. Si estoy buscando la mayor dureza. Si estoy buscando la menor dureza, bueno, sería esta parte. ¿Listo? ¿Es claro un poco el concepto? Sí, señor. Sí, profe. Listo, muy bien. ¿Cuál es el objetivo? Poder llevar el sistema que estoy analizando a esta matemática, poder obtener estas superficies de comportamiento. Y como les decía hace un rato, esto está en R3. Imaginen ustedes un R4, un R5, un R6, ¿sí? ¿Cómo podríamos visualizar esto? ¿Cómo podríamos determinar dónde están los mínimos, dónde están los máximos, matemáticamente, ¿no? Porque yo aquí les muestro una superficie, un R3, como este, les digo, ¿dónde está el mínimo? Claro, ustedes abajo dicen, bueno, pues el mínimo está aquí. ¿Dónde está el máximo? Aquí está el máximo. Pero si no, yo no puedo utilizar ese máximo, ¿dónde habrán otros máximos? Mira, aquí hay otro máximo, aquí hay otro máximo. Claro, a ojo es muy sencillo. Programémoslo. Un programa automáticamente cómo obtiene estos valores. ¿Sí? En R2 es relativamente sencillo. En R3 cambia un poco, en R4, en R5, en R6. ¿Listo? Entonces cada vez los sistemas se van volviendo más complejos, pero la base del conocimiento que nos llevó matemáticamente a esto, podemos extrapolarla, haciendo un algoritmo más completo que independientemente de la dimensión en que nosotros estemos trabajando, el sistema pueda llevar o conllevar a siempre obtener pues, el mínimo o el máximo que yo necesite según la función. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, en cuanto a la optimización, ya pasamos a ingeniería. Listo, aquí estábamos hablando de qué es optimizar en matemáticas. Esto conlleva a la aplicación en ingeniería, por supuesto. Entonces, aquí se trata como un proceso, ¿sí? De modificar un sistema, ojo, modificarlo para mejorar su utilidad. Pero esta modificación se puede dar en dos sentidos. De forma directa, es decir, cambiar elementos por unos mejores o que pueden cambiar. Si les digo a ustedes, diseñen un controlador autoajustable con un PID fijo, usted me va a decir, es imposible porque el PID se construyó con esos valores. Y si yo construyo un PID, por ejemplo, con amplificadores operacionales, pues tengo unas resistencias y unos condensadores fijos y ubicados en determinados sitios que no puedo cambiar. Y yo eso lo quemé en una plaqueta y esa plaqueta la implementé allá y eso ya está funcionando. ¿Listo? No, si tengo un software, pues diseñé un sistema software de tal forma que el controlador o los parámetros del controlador fueron calculados pues en su momento para la planta, pero eso no se puede cambiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar el dispositivo físico como tal para, o mejor, por uno que sí permite el cambio de esos parámetros. ¿Listo? Y entonces, cuando permite el cambio de los parámetros, entonces ya puedo empezar a optimizar el sistema. Pero hay otros en que no hay necesidad de eso. Si ustedes toman un PID en software que fue diseñado previamente, pero tienen acceso al código fuente, también pueden cambiar esos parámetros. Y al poder cambiar esos parámetros, entonces puede hacer un programa que los cambie automáticamente. No los puede cambiar de forma aleatoria, a menos que sea un sistema estocástico y una función particular, sino de una forma en que sea determinística. Es decir, que conlleve siempre un procedimiento para hacer el cálculo de estos parámetros en función del cambio de otras variables, pero siempre se recalcula, ¿vale? Y ese cálculo siempre tiene el mismo procedimiento. Cuando se tiene el mismo procedimiento y se llega a los mismos resultados con las mismas entradas, entonces es un sistema determinístico, que es
Normalmente el que siempre hemos utilizado los ingenieros. Aquí también les voy a mostrar mucho más adelante qué es un sistema estocástico. Les voy a dar un ejemplo, les voy a mostrar unas investigaciones que he hecho al respecto, que ya están publicadas, para que ustedes vean también la potencialidad de los sistemas estocásticos. Los ingenieros somos un poquito reacios a utilizarlos porque están pensados en un concepto que se llama caja negra, que vamos a ver en este mismo material un poco más adelante, pero que son altamente eficientes en determinadas aplicaciones. Hay unas en las que no se pueden utilizar sistemas estocásticos, todos tienen que ser determinísticos, ¿listo? Pero otras en que sí. Entonces voy a mostrarles también esa diferencia. Bien, ¿cuál es el objetivo? Por supuesto, pues encontrar una forma mejor, más eficiente para realizar la misma actividad que se está haciendo. ¿Cómo? Aumentando la producción y la seguridad de los trabajadores, por ejemplo, con un menor gasto energético. ¿Listo? Por otro lado, por ejemplo, cuando ustedes llegan a una oficina donde es muy oscura y tal, y dicen, bueno, pues vamos a poner un techo móvil para que entre más luz. Y dice, bueno, listo, eso mejoró, pero ¿a costa de qué, no? O sea, a costa de mayor energía, un sistema de control que mueva esto todo el tiempo. Si se va la luz arriba, pues entonces que prenda las de dentro. Sí, es un sistema de control muy chévere. Pero ¿qué tal que todo esto se hubiera podido mejorar simplemente poniendo dos espejos? Porque como hay una ventana, pero pongo dos espejos que reflejan la luz, pues eso ya entra en todo el día de la jornada laboral, entra muy buena luminosidad al recinto. Pues obtuve los mismos resultados, pero sin gastos de energía, sin mantenimiento de los motores que mueven el techo, sin todo ese sistema electromecánico que estaba pensando poner, simplemente con dos espejos, ¿vale? Entonces, miren cómo optimicé el sistema radicalmente respecto al objetivo, que era traer más luminosidad a un recinto, a una oficina. ¿Listo? Y aparte, pues hay un espejo, entonces pues yo me estoy viendo y si me estoy durmiendo, uy, no, yo no me quiero ver dormido, entonces eso mejora la productividad, porque es que dormido me veo muy feo y entonces yo no me quiero ver feo, ¿sí? Esos son detalles que a una vez le dan risa, pero realmente sirven en una empresa, ¿listo? Si tú tienes algo enfrente que te hace ver dormido, pues no te ves dormido porque estás en una jornada laboral. ¿Sí? Son pequeños detalles que generan que el sistema se optimice automáticamente. Bien. Por otro lado, la automatización comprende la sustitución parcial o total de tareas tradicionalmente manuales por mecanismos automáticos. ¿Listo? La automatización, ojo, realizados por máquinas, robots o cualquier otro tipo de automatismos, favoreciendo el tiempo de planificación y ejecución, como también la capacidad de procesamiento. Recuerden que la idea siempre es mejorar la producción, ¿sí? Normalmente esto conlleva a que actividades que se hagan de forma manual o por humanos, pues sean reemplazadas por máquinas, ¿no? Pero siempre también tenemos que pensar de forma humana, es esas personas que estaban haciendo esas actividades, pues, ¿qué van a hacer? ¿No? Entonces, cuando en la empresa ustedes siempre piensen en optimizar algo que va a afectar el trabajo de otras personas, también tenemos que generar planes alternativos que van a incluir esas personas que van a dejar de hacer esas tareas, pero para hacer otras tareas, ¿listo? Dentro de la misma optimización. Entonces, siempre pensando en eso, muchachos, en la parte humana, deben generar esos planes paralelos para que las personas no se vean afectadas. Sí se mejora el rendimiento de la empresa y por tanto la producción, sea cual sea el producto, ¿listo? Pero las personas tienen que mantener ciertas funciones y si deben mejorarlas, capacitarse más, pues ese es el plan, ¿listo? Poder hacerlo. Bien, en el día a día se está buscando siempre optimizar, ya sea el tiempo, el dinero, el desempeño físico, etcétera. ¿Listo? Sin rayar, muchachos, en que muchas veces dicen, no, es que parte de la optimización es que las personas hagan menos. Sí, pero haces menos que, es decir, vas a sentar a las personas a que hagan menos cada vez y entonces vas a generar esa emoción de que todos estén sentados haciendo cada vez menos. No, ¿cierto? O sea, hay que pensar en esos detalles. Porque el desafío también está, como les pongo aquí, está presente en la industria, ya que se puede o se desea optimizar productos, finalmente el producto final de la empresa, o procesos, lo que conlleva ese producto. ¿Listo?
con la intención de reducir tiempos de desarrollo o mejorar la eficiencia o minimizar los costos de fabricación. Esta necesidad en ingeniería se evidencia tanto en el diseño de un nuevo producto como en la modificación del producto que ya existe. ¿Listo? Entonces recuerden, si tengo un producto fijo que no lo puedo modificar, entonces paso al proceso. ¿Cómo puedo mejorar ese proceso en tiempo, en eficiencia energética, en utilización de menos recursos? ¿Listo? Como si es un producto, como, bueno, entonces ¿cómo puedo mejorar ese producto? Sí, no es la Coca-Cola que no la puedo cambiar. No, es un producto que sí puede ser mejor cada vez. ¿Listo? Entonces, si es un sistema, por ejemplo, que hace vasos, no el producto final que es la Coca-Cola, sino el vaso o el recipiente que la lleva. Y antes habían latas de un espesor muy grande y pesaban muchísimo y eso conlleva una cantidad de gastos porque el material de la lata, el transporte de esas latas, no es lo mismo cargar una tonelada de líquido con una lata que también pesa una tonelada que cargar una tonelada de líquido con unos envases que pesan media tonelada, ¿listo? La cantidad de camiones es menor, el combustible es menor, la cantidad de viajes. Entonces, una cosa conlleva la otra. Si yo puedo diseñar un recipiente con una lata que pese 40% menos o 60% menos que la lata original o que el vidrio original, entonces a la final de todo, sin cambiar el producto, que es el líquido, estoy generando unos costos mucho menores. ¿Listo? Por el material mismo con el cual se hace el recipiente, por el transporte que va a conllevar ese material. Si a eso le adiciono que el material sea biodegradable, etcétera, etcétera, voy optimizando cada vez más el sistema. ¿Listo? Entonces, todo esto conlleva siempre a mejorar los procesos que hay. ¿Ok? Normalmente, pues esta tarea no es sencilla, sino todo el mundo la haría, y principalmente debido a la gran cantidad de opciones que tiene el ingeniero que está generando la optimización. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de todas las posibilidades seleccionar? Pues aquí vienen diferentes metodologías, entre ellas la metodología de ensayo y error. ¿Listo? Normalmente se ha hecho esta metodología. Dice, bueno, empecemos. ¿Cambiemos esto? No. ¿Aumento? No. Entonces, para el otro lado. Disminuyamos esto. ¿Sí? Entonces, vamos a aumentar la densidad del aluminio con el que se está haciendo la lata. A ver qué pasa, a ver si se puede tener una más delgada. No, es que al aumentar la densidad también aumentó el peso. No, entonces esto me generó más gastos. Entonces, vamos para el otro lado, disminuyámoslo a ver qué sucede. ¿Vale? Entonces, eso se llama ensayo de error. Se empieza a hacer cambios sin tener un norte, sin decir, venga, es que para acá siempre va a ser la mejor opción. No, vamos a ver cuál es. ¿Listo? Entonces se generan diferentes estructuras que no siempre llevan a la mejor. A veces sí, pero es muy coincidencial. ¿Listo? A veces no. A veces una persona que sea muy observadora se pone a mirar cuáles son todas las variables y dice, no, vamos a ir cambiando esta y si no, vamos a ir bajándole a esta o la combinación de estas dos para poder llegar a un punto, a un mejor punto. Y de pronto la tiene muy clara y se va yendo por un buen camino, ¿vale? Pero ese de pronto es una probabilidad muy pequeña. Aparte porque hay sistemas en los cuales yo no puedo hacer análisis de esas variables. ¿Listo? Esas variables, yo necesito los datos y no son medibles, son internas del sistema. Entonces yo no puedo tener acceso a esos datos. ¿Vale? Entonces sí a veces se complica un poquito y es donde entran los sistemas ya de procesamiento de datos en los cuales pues la ayuda de un computador es fundamental, de un sistema de procesamiento más bien. Bien. Por eso os pongo aquí, sin embargo, muchas veces no es obvia la elección de un nuevo diseño, ya que se trabaja con objetivos conflictivos entre sí, como por ejemplo, reducir la masa y al mismo tiempo aumentar la durabilidad de un sistema. ¿Listo? De esta forma generalmente se obtienen productos o procesos satisfactorios, pero no óptimos. Entonces uno puede, con esta técnica de ensayo y error, llegar a un punto en que uno diga, listo, ya con esto me conformo, ya si obtengo esto, suficiente, ya con esto obtengo cierta ganancia, ¿vale? Pero no es el mejor. ¿Listo? Con el objetivo de desarrollar productos cada vez mejores y con costos más bajos, entonces pues los profesionales, los ingenieros optan por la metodología de optimización, que es utilizada para dejar el proceso de búsqueda de mejorías más preciso. Es un proceso, ya es un procedimiento que se hace para obtener siempre el mejor valor de estas variables, ya que emplea un método científico y más rápido. ¿Listo? Por ser automatizado.
Esta metodología utiliza un algoritmo matemático de optimización como elemento para seleccionar nuevos diseños de forma iterativa en busca de un proyecto óptimo. Miren, aquí les he puesto dos diagramas de bloques con los cuales llevamos del lado izquierdo la metodología tradicional de ensayo y error, y es esto. Entonces, obtengo una configuración inicial, piensen ustedes en un controlador, en una cantidad de elementos que combinados van a dar el recipiente del líquido que estábamos hablando ahora, o la combinación de elementos plásticos para los monitores de los computadores, o para los tableros de un automóvil, o la combinación de energía activa y reactiva para poder generar una potencia necesaria en determinada cantidad de máquinas dentro de una empresa. Entonces se inicia con una configuración inicial. ¡Pum! Vamos a mandar esto a ver qué sucede. ¿Listo? Si puedo hacerlo de forma simulada, pues meto eso en un simulador. Si no, entonces toca es hacer pruebas in situ. Luego obtengo unos resultados y los evalúo. Digo, con estos resultados obtengo lo que necesito, obtengo la calidad del material que necesito, la eficiencia energética que necesito, la dureza que necesito en el plástico. Sí, bueno, perfecto, ese es. No, resulta que no, resulta que está por debajo de los estándares. Bueno, entonces vamos y modificamos esa configuración. ¿Cómo? Pues observación. ¿Sí? Entonces quedó muy duro, pues yo creo que ese es el material que lo hace tan duro. No, los motores no están funcionando bien. Bueno, entonces es que hay poca energía reactiva, mándele un poco más, ¿vale? Entonces modificamos como creemos y volvemos a simular o volvemos a probar en el sistema real y decimos, listo, ahora evaluemos los resultados otra vez. ¿Llegaron donde se necesita? Sí, listo, paramos, ¿vale? Y ahí se obtuvo unos buenos resultados. ¿Son los mejores? No lo sabemos, ¿vale? Simplemente sabemos que con eso se obtuvo un nivel mínimo, una calidad mínima o unos valores mínimos necesarios. Mientras que la metodología de optimización es otro cuento. Partimos de unos modelos paramétricos. Entonces el modelo te dice, venga, se puede mover en este sector o en este otro sector o en este otro sector, o estos valores se consideran los mejores estadísticamente, y esto ya es un sistema de procesamiento. Luego toma esos posibles valores, todos, y los une con unos objetivos y unas restricciones de funcionamiento. ¿Listo? Y luego entra a lo que se llama un ambiente de optimización, que no es más que un algoritmo. Este algoritmo toma todos esos valores y permite obtener a partir de esas restricciones, esos objetivos y las posibilidades que se tienen con las variables internas, permite obtener siempre la solución óptima. ¿Listo? Cada vez que se hace la reiteración se obtiene la mejor solución, mejor solución, mejor solución. A eso se le llama solución óptima. Internamente, pues nosotros ya sabemos que nunca vamos a tener la solución óptima. La solución óptima instantánea, sí. De un procesamiento, sí. Procese de nuevo. Bueno, esa solución puede cambiar. ¿Listo? De esta forma, siempre que se hace ese procesamiento, sí se obtienen los mejores resultados posibles. Posibles. Ojo con eso. ¿Qué quiere decir? Que bajo esas condiciones, la posibilidad mejor es esta. ¿Cambió alguna condición? Listo, ahora la nueva solución mejor posible es esta. ¿Listo? Pero siempre bajo las condiciones que nos den, vamos a obtener los mejores resultados posibles. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, señor. No, señor. No, señor. No, profe. No, profe. Listo, muy bien. ¿Y cómo ver entonces el tema del curso? Inicialmente muy conceptual. Sí, sí, sí. Es conceptual, luego, pues claro, llevamos a la matemática, pero es interesante, ¿les gusta o no? Sí, sí, señor. Sí, es muy interesante. Listo, chévere, chévere. La verdad es que sí, a mí me ha gustado muchísimo. Vengo trabajando hace unos añitos por acá. No fue mi primera opción, por supuesto, pero cierto conocimiento me llevó a esto, ¿no? Ustedes saben que a mí me gusta mucho calidad de energía eléctrica, sistemas de control, sistemas dinámicos, modelado matemático, y me di cuenta que los sistemas de optimización permean todo, pero cuando llegué a este punto y empezamos a trabajar modelos de control óptimo, que pasaba del modelo óptimo al control óptimo y luego la combinación de los dos,
me di cuenta de la potencialidad que tiene esto y dije, bueno, vamos a profundizar. Y entonces desde hace unos añitos para acá vengo trabajando el tema y me ha parecido sumamente interesante. Por eso pues lo propusimos aquí en la especialización como un electivo. Bien, continuemos entonces, muchachos. Entonces, en la literatura, seguimos hablando de optimización en ingeniería. Recuerden que hay muchos campos, pero nos vamos a centrar, por supuesto, en la optimización desde el punto de vista de ingeniería. Entonces, en la literatura existen muchos algoritmos de optimización, ¿sí? Hay unas técnicas iniciales que nos permiten conocer cómo debe ser un algoritmo de optimización, qué busca, cuál es el objetivo de un algoritmo de optimización, sea cual sea la técnica. Y son algunos de los que vamos a ver aquí. Pero después de eso, muchachos, muchos de los algoritmos de optimización ya no tienen una técnica que seguir. En adelante es la astucia, la capacidad y la posible implementación que le puede dar el ingeniero a un problema. ¿Listo? Y, por supuesto, su solución desde el punto de vista de optimización. ¿Listo? Entonces, dentro de esos algoritmos iniciales tenemos los conceptos de gradiente, tenemos también métodos heurísticos, como el algoritmo simplex, que vamos a ver en detalle aquí en el curso, y métodos evolutivos. Eso sí ya los veremos aquí, porque implica otro tipo de variables, que son sistemas ya no lineales, y aparte requiere un hardware específico, muy poderoso, para poder procesar sistemas de alta complejidad con algoritmos como, por ejemplo, genéticos. Los algoritmos genéticos cambian con el tiempo, evolucionan, la estructura de la programación es evolutiva, y entonces van cambiando con el tiempo, pero para sistemas macro, ¿vale? Cuando ustedes entran, por ejemplo, a Facebook, muy seguramente, a su Facebook, muy seguramente les llega propaganda, ¿cierto? De eso viven, básicamente. Y viven muy bien, ¿no? Pero entonces les llega mucha propaganda, ¿sí? Pero si ustedes lo han visto desde hace un tiempo, la propaganda que les llega es diferente para cada persona. Esa propaganda que les llega es enfocada a usted, a lo que usted necesita o ha necesitado o ha buscado o ha querido en algún momento, ¿sí? Si usted en algún momento dijo, hombre, pues yo quiero empezar a hacer deporte, voy a buscar una bicicleta, y se metió a Mercado Libre, se metió a Google, de entrada a Google, a buscar bicicletas, ¿sí? Y luego eso lo llevó a Mercado Libre y en Mercado Libre volvió y buscó bicicletas, no, están muy costosas, otro día. Y al otro día dijo, no, mejor un simulador de bicicletas. Entonces voy a comprar una bicicleta estática y en mi casa voy a montar un simulador en el televisor y con eso hago ejercicio. Luego, no, sabe que aquí cerquita hay como que hay una cancha de tenis. ¿Cuánto costan las raquetas de tenis? ¿Sí? Y resulta que usted empezó a buscar información y tal, y tal, y tal. Un regalo para su mamá, un regalo para su abuela, un regalo para su novia, un regalo para su hijo, para su amigo, para lo que sea. Y en el Facebook empezó a llegarle esa información, ¿sí? Y al correo electrónico también. Resulta que todo esto es minería de datos. Entonces, cada vez que usted busca algo, y ahora no sé si lo han visto, pero es casi imposible mantener una identidad secreta, usted tiene que loguearse por Gmail, tiene que loguearse en el navegador mismo, y ese navegador entonces ya tiene sus datos, y cuando usted empieza a buscar cosas académicas, cuando empieza a buscar cosas de deporte, cuando empieza a buscar hobbies, ¿sí? No, vienen que son los rompecabezas. Entonces, ¿qué rompecabezas en 3D hay? No, pues que hay estos. Cuando usted abre una página ya de ocio, como Facebook, que en Facebook usted no va a encontrar, no va a buscar nada académico, sino que es de ocio, a esas páginas de ocio le empiezan a llegar esas propagandas, ¿sí? Amigo, usted busca un rompecabezas, está barato, mire. Mercado Libre, mire, usted busca una bicicleta, ahora está barata, mire. Todo eso es minería de datos. Entonces las llamadas cookies, esas cookies que tanto nos advierte cada vez que abrimos una página nueva, esta página utiliza cookies, es que está capturando toda esa información que usted va a digitar posteriormente. ¿Para qué? Para hacerle un perfil en la web de cada una de las personas del mundo que utilizan estas plataformas. Y hecho un perfil, entonces empiezan a vender esos datos. ¿Listo? Cuando usted entra a la red,
Le dicen a ustedes, mire, usted tiene este perfil, a usted le gusta eso, usted tiene esta edad, usted puede hacer deporte, usted le gusta hacer deporte, pero al interior de su casa. Entonces luego sacan, ¿sí? Otras empresas sacan bicicletas estáticas, sacan elípticas y todo esto, y empieza a llegar a esa información porque en la red hay una cantidad de datos suyos, un perfil suyo, que dice, es que a esta persona le gusta esto. Salió en el mercado, listo, mercado, págueme tanto, yo le hago esa publicidad y se lo envío solamente a las personas que les gusta esto. Ustedes empiezan a visualizar la cantidad de datos que manejan estos servidores. Entonces piensen que tiene obligatoriamente que haber un sistema de optimización impresionante para el manejo de estos datos. Uno no, muchísimos, ¿no? Uno, que genere un perfil y que lo genere bien. Un perfil de optimización, un perfil óptimo para una persona es aquel que va evolucionando. Si usted busca algo hoy y usted tiene 20 años, el sistema sigue trabajando y cada año va cambiando su perfil un poquito, ¿sí? Ya en 20 años, en 10 años, cuando tenga 30, ya sus gustos van a ser diferentes. Y este sistema va evolucionando, va cambiando, ¿listo? Y va generando un perfil suyo cada vez con más datos, porque no lo hace solo, no, con los datos de hace 10 años miremos qué pasa, no, con los datos de hace 10 años más todos los datos de estos 10 años, todos los que se van recogiendo de la persona, se va generando un nuevo perfil y cada vez un perfil, un perfil, un perfil. Y seguramente cuando tengamos por allá 60, 70 años van a llegar esa información de, mire, hay tal medicina, hay tal elemento médico que le puede servir, hay un electrocardiógrafo portátil que puede utilizar usted en su casa, seguramente, ¿vale? Porque a eso va a llevar ese procesamiento de datos. Pero imaginen ustedes ese procesamiento de datos para cada persona del mundo, que es lo que hace Facebook, ¿ya? Y cada vez va comprando más empresas, y Google compró Facebook, y con Facebook compraron WhatsApp. Entonces, esa cantidad de datos requiere un sistema, bueno, muchos sistemas, pero hablemos de uno solo, un sistema de optimización impresionante que tome todos esos datos y los procese a la mayor rapidez posible, ¿sí? Y luego los almacene en la menor cantidad de memoria posible. Miren lo que estamos hablando, es mayor cantidad de datos posible. Entonces vamos a maximizar una función, ¿sí? ¿Cuál? La de procesamiento de datos. Y en la menor cantidad de memoria posible. Entonces vamos a minimizar el hardware necesario para el almacenamiento de esos datos. Y luego, ¿cómo vamos a descomprimir esos datos de allí para poderlos procesar? Porque hay que procesarlos y volver a guardar nuevos datos porque el perfil cambió. Haciendo un sistema óptimo de compresión y descompresión de esos datos y luego un manejo óptimo de la gestión de esos datos a nivel interno. ¿Ven? Y resulta que todo esto en menor escala, por supuesto, porque la minería de datos es una cosa gigantesca en cuanto a datos se refiere, pero en una empresa pasa lo mismo, ¿vale? Miren que un sistema de estos también puede servir a una empresa, pero ya no enfocado a los gustos, a lo que quiere comprar, sino a la forma de pensar de una persona, ¿sí? Todos ustedes tienen computadores en su casa todo el tiempo. Si una empresa destina un computador para ustedes, es porque necesita control sobre lo que ustedes hacen. Entonces hay páginas restringidas, hay tiempos restringidos, ¿sí? Entonces, si hay un sistema que está mirando cuánto teclea usted en una hora, ¿sí? Un programa que está mirando cuántas palabras teclea usted en una hora, y por qué, y aparte en qué páginas se está metiendo, y aparte dentro de los objetivos de la empresa, cuál información de la que usted consulta es relevante, la empresa tiene un perfil suyo. ¿Listo? ¿Qué hace usted? ¿Qué le sirve a usted? ¿Qué tan eficiente es usted? Si usted escribe 100 palabras por hora relacionadas con la actividad de la empresa, pero otra persona escribe 2000 palabras por hora relacionadas con la actividad de la empresa, esa persona está más enfocada en la empresa que la primera, ¿sí? Y eso es un perfil que se tiene. Entonces, el sistema de optimización lo que va a hacer es determinar qué se requiere para que esas personas que tengan menos contacto con la empresa, pues tengan más interés en esa empresa. Y bueno, esta persona casi no le interesa la empresa, ya está aquí, bueno, vamos a capacitarla. Entonces, venga, usted se ganó un curso para hacer esta capacitación. Gracias. Sí, resulta que la empresa se dio cuenta que usted no estaba muy interesado y lo va a interesar. ¿Sí? Entonces terminó el curso, vuelva. Esa persona ya
teclea 3.000 palabras por hora relacionadas con la empresa. Perfecto, se cumple el objetivo. ¿Listo? Entonces los sistemas de optimización, muchachos, están desde lo mínimo hasta lo que ustedes puedan encontrar de gigantesco dentro de una empresa. ¿Ustedes piensan que ese mismo perfil o esa misma estructura básica de cómo sacar un perfil y generar esos intereses en una persona se aplican ahora a una máquina? ¿Sí? ¿Cómo esta máquina está procesando los datos internos? ¿Cómo este sistema de control está procesando los datos internos de acuerdo a las variables que se tengan? ¿Y cómo entonces puede cambiarlos o qué se puede hacer para cambiarlos internamente para que cada vez esté mejor? ¿Listo? Entonces, cuando ya se tiene un producto óptimo, entonces se enfoca en el proceso que conlleva ese producto óptimo. ¿Ya? Si se están sacando determinada cantidad de elementos con determinada cantidad de energía, pues buscar la forma en que esa energía sea la mínima posible, con la misma cantidad de elementos, por ejemplo. Bien. Todo eso se lleva desde el punto de vista de la matemática, es decir, yo tengo el problema identificado, pero debo llevarlo a la matemática. Y una vez en la matemática debo generar un algoritmo que obtenga los mejores resultados siempre. ¿Listo? Esto nos conlleva entonces a la programación lineal. Programación lineal es básicamente la programación que se utiliza para resolver esos problemas de optimización. ¿Listo? Tiene una estructura, tiene una metodología para hallar siempre los mejores valores. ¿Listo? Miren que yo les he mencionado algo. Por ejemplo, vamos a entrar un poco más en materia en las plantas físicas que están montadas en las empresas. Normalmente, esos sistemas funcionan bien, ¿sí? Pero no funcionan de la mejor forma posible. Simplemente funcionan bien. Entonces aquí miren cómo les quiero ampliar un poco el concepto. Funcionan bien. Hasta el momento eso era lo mejor, ¿cierto? ¿Funciona bien? Sí, sí. Y lo que está bien, déjelo bien. Déjelo quieto porque está funcionando bien, ¿cierto? Pues muchachos, el concepto de optimización es otro, ya no es ese. Es que está bien, solo está bien. No es que, wow, ya está bien. No, solo está bien. Pero puede estar mejor. ¿Listo? Puede estar mejor cada vez. Entonces, en los montajes de las empresas, hay una visión inicial, ¿cierto? Esa visión inicial dice, bueno, ¿cuándo puedo yo mejorar este proceso? Cuando está dejando de producir lo que debe producir. O cuando una máquina empieza a agotarse. Entonces una máquina vale muchísimo dinero, pero ya no trabaja igual que antes. ¿Sí? Produce un 70% de lo que producía cuando estaba nueva. Pero sigue produciendo el 70%. Ah, bueno, sigue bien. De acuerdo. Solo bien. ¿Sí? Pero no lo mejor posible. Entonces, muchas veces los sistemas, nosotros nos regimos siempre por sistemas de control, ¿no? Ya ustedes lo saben. Supongo que por eso están haciendo la especialización, ya se la pillaron hace rato. Entonces, todos los sistemas de control que rigen estas máquinas son basadas en ese comportamiento de la máquina inicial, ¿ya? Cuando la máquina empieza a cambiar, uno dice, bueno, es que está desgastada, pero todavía funciona bien. No, ya hay unas nuevas condiciones ya no de la máquina, esa no la podemos mejorar, pero el sistema de control que se diseñó para esa máquina inicial, la nueva, ya no está funcionando bien, porque ya la máquina no es nueva. Entonces el modelo interno que tiene, el sistema de control, ya es de otra máquina, de una máquina nueva, pero la actual ya no es nueva, es diferente, cambió. Entonces el sistema de control también debería haberse adaptado a esta máquina, ¿sí? Y aparte de eso, sea nueva o ya tenga sus años de uso, todas las máquinas tienen diferentes puntos de funcionamiento, todas, ¿sí? Y ese punto de funcionamiento, bueno, ustedes lo conocen, ustedes han escuchado el término funcionamiento nominal, ¿cierto? ¿Cuántos hay ya dormidos, muchachos? No, señor. No, profe, yo no he escuchado no he escuchado ese Es término, profe. ¿No han el escuchado? nominal se refiere como a lo básico, al funcionamiento básico. Por ejemplo, en motores, a Sí, uno le dicen el nominal es en Ah, sí, tantas sí. RPM. sí, muy bien, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso es, muchachos. Miren, el funcionamiento nominal es para el cual fue diseñado. Punto. ¿Listo? Ya sean motores, ya sean máquinas, ya sean transformadores.
ya sea el funcionamiento nominal es para el cual fue diseñado, pero ojo, en esas condiciones ideales. ¿Ya? Si yo digo, no, mire, es que el funcionamiento, cada vez que ustedes les dan especificaciones de máquinas, ustedes miren los adaptadores de los computadores, ustedes miren los manuales de los motores, de un automóvil que compren, de la moto, y les van a decir, mire, el funcionamiento es este, ¿sí? La fuerza es esta, el consumo es este, ¿ya? Todo eso es funcionamiento nominal. Pero, se dice, no, el consumo de su automóvil es, voy a inventar algo, ¿vale? 8 litros de combustible por cada 100 kilómetros. Ya, bueno, chévere. Pero uno ahí mira y dice, uy, pero es que no fueron 8 litros, fueron 20 litros por 100 kilómetros. Eso consume mucho, no es lo que me dijeron. Ah, no, un momento, pero es que esa cifra que se le dio bajo estas condiciones. Por ejemplo, a una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar, con una presión de tanto, con una carga de tanto, pero usted se puso a meterle carga completa, se lo llevó para Bogotá, que está a 2600 metros, y acelera todo lo que pueda cada vez, pues claro, es diferente. Ah, ojo. Entonces, los sistemas son diseñados con unas particularidades y trabajan muy bien mientras tengan esas particularidades y mantienen los valores nominales mientras tengan esas particularidades. Pero si eso cambia, pues ya no. Pues a todos los sistemas en las empresas, muchachos, les pasa lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Se diseñan, miren, los generadores están diseñados para un funcionamiento nominal con unas condiciones particulares. Los motores, que tenemos motores en toda parte, también están diseñados para eso. Los computadores también, un disco duro te dura 4 o 5 años, siempre y cuando no lo forces, siempre y cuando la cantidad de tiempo sea máximo 8 horas diarias, etc. Pero si lo forzas más, si los ventiladores funcionan más fuerte, es porque se está calentando más, entonces va a durar menos. Entonces son muchas condiciones, pero son diseñadas por unas condiciones muy particulares, que son las condiciones nominales. ¿Listo? Pero muchachos, casi siempre todos los sistemas en el día y varias veces al día se ven forzados a cambiar esas condiciones nominales, ¿sí? Puede ser que no sean muy lejos, se mueve un poquito más en un sentido, un poquito menos en otro sentido, pero no pueden permanecer exactamente en los puntos de funcionamiento nominal, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que matemáticamente todos los sistemas de control, todos los sistemas de automatización están considerando el funcionamiento nominal. ¿Ya? Muchas veces en las empresas o en un sector industrial, ¿sí? Que todo está pegado al mismo punto de conexión común eléctrico, sufren estos cambios porque una empresa puede consumir mucha más energía reactiva que otra, por ejemplo, y entonces las máquinas como tal de todo el sector se está viendo afectado por esto. ¿Ya? Entonces hay menor cantidad de potencia reactiva y entonces baja el voltaje, y cuando baja el voltaje para compensar esa potencia, pues baja el voltaje, la producción también baja porque baja un poquito el voltaje y todas las máquinas están trabajando a una marcha diferente, ¿sí? Aunque sea imperceptible, porque sigue manteniendo el sistema de control, claro, lo sigue manteniendo, porque el sistema de control se esfuerza más, pero al esforzarse más, pues está consumiendo más energía, se está esforzando más de lo normal, por tanto el tiempo de vida útil, en 2 años vas a ver la diferencia, entonces, uy, hay que cambiar tal elemento, y ese elemento cuesta 20 millones de pesos, listo, descuéntale eso a la producción, y esos son gasticos, ¿vale? Entonces, si nosotros optimizamos el sistema para que independientemente de dónde esté trabajando la máquina, ya que no está en el punto de funcionamiento nominal, sino que está en otro punto de funcionamiento, el sistema de control, el sistema automático, la automatización, también cambien a medida que va cambiando este punto, entonces siempre lo estoy poniendo a trabajar en el mejor punto posible, ¿vale? Y esto se da en toda parte, muchachos. Miren, hay trabajos todos los que ustedes quieran para encontrar el máximo punto de energía en un panel fotovoltaico, por ejemplo. ¿Sí? Pero ¿cómo? Si un panel fotovoltaico es fijo, o sea, hablemos de unos fijos, ¿no? No el sistema motorizado que busca siempre el ángulo de 90 grados con el sol. No, hablemos de un sistema fijo, ¿ya? En los otros también lo hay. Pero no es que siempre esté a 90 grados del sol, no, es que con la incidencia lumínica que tenga, sea cual sea el ángulo, siempre se obtenga la máxima cantidad de energía posible.
extraiga la máxima cantidad de energía posible de esa energía que le está llegando. ¿Sí? Y es un sistema mecánico, hablando desde el punto de vista mecánico, perfectamente estático, es quieto. Pero eléctricamente necesito cambiar ciertos componentes para siempre obtener esa mayor cantidad de extracción de energía del sol. ¿Listo? Y todos los sistemas que generan energía tienen este mismo problema. Entonces, si uno encuentra ese problema y utiliza un sistema de optimización para que todo el tiempo esté siempre extrayendo la mayor cantidad de energía posible y del otro lado, gastando la menor cantidad de energía posible para hacer un elemento dentro de un proceso, entonces está generando mayores ganancias. ¿Listo? Y en las empresas, ustedes ya bien lo saben, pues todas las empresas buscan ¿qué? Siempre mayores ganancias. Punto. Con beneficios para las personas, con cambios radicales en su estructura, con menor gasto de energía, con mejores elementos para las personas. Sí. Pero en últimas, es mayor cantidad de dinero lo que están buscando, siempre. Para darle mayor comodidad a las personas, pues necesitan más dinero, pero ellos no van a darle más comodidad si no van a tener ganancias. Si lo que ganan se lo invierten a la gente que tienen, no van a crear una empresa. Punto. ¿Listo? Entonces siempre la productividad va de primero, porque siendo honestos muchachos, pues si una empresa no produce, no genera, pues tampoco le va a dar bienestar a las personas. ¿Listo? Una empresa que genera mucho dinero, pues tiene de sobra y entonces las buenas empresas piensan en sus empleados y entonces les mejoran sus condiciones, pero si no tienen cómo, ¿sí? Miren lo que está pasando ahora mismo con esto de la pandemia. Muchas empresas, entre ellas que yo me enteré, ¿no? Por las noticias, por supuesto, no soy accionista ni nada, lastimosamente, pero muchas empresas gigantes, ¿sí? Como Arturo Calle, como esas empresas y autóctonas, ¿no? Nuestras, de nuestro país, partieron con una filosofía muy buena, porque empresas como Arturo Calle, como Juan Valdés, piensan mucho en sus empleados. Dijeron, no, salen todos, ¿sí? No vamos a producir un peso porque no vamos a vender nada, pero salen todos con su sueldo, ¿sí? No les vamos a quitar sueldo, no se preocupen. Claro, ellos de corazón, pensémoslo así, hicieron esta inversión, y luego, pues vamos a recuperar eso, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Pues que al mes, bueno, no al mes, a los 15 días se dieron cuenta, haciendo las proyecciones con sus ingenieros, dijeron, miércoles, no vamos a aguantar, no hay cómo producir, ¿listo? No vamos a obtener absolutamente nada y ni siquiera con los rendimientos y nos vamos a recuperar de esto en 6 meses, o sea que en 6 meses no van a haber ganancias, wow, y ahí empezaron a llorar, obviamente. Entonces, ahí dijeron, no, venga, gobierno, no podemos hacer eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer eso. Si no, nos vamos a la quiebra. O sea, una empresa trabajando solamente para pagar a los empleados durante 6 meses, pues todo lo que hay que pagar, además de los empleados, que es la maquinaria, todo lo que ya se pidió al exterior, todos los insumos, todo lo que ya se vendió y hay que darlo y el precio del dólar bajó, entonces hay que casi regalarlo. Entonces, todo esto va generando una cantidad de problemas, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué se requiere? Inmediatamente, sistemas de optimización. Cambiaron las condiciones. Ahora, ¿qué hay que mejorar para el mismo producto con la misma cantidad de gente? ¿Qué hay que mejorar internamente para mantener los niveles? ¿Listo? Entonces, miren que claro, esto se amplía muchísimo. Ya no va solamente a un punto de optimización básico, sino a sistemas gigantescos. Pero para eso tenemos que partir pues, de algo básico, algo muy sencillo. ¿Listo? Entonces, programación lineal es uno de esos métodos que conlleva siempre a maximizar una función objetivo, a minimizar una función que nosotros nos hemos planteado como objetivo. ¿Listo? Entonces, dentro de ello, pues hay una historia, por supuesto, que quiero que ustedes la conozcan. Para eso parte de la tarea se enfocan en esto, en la historia, ¿listo? En que determinen cuándo nació, ¿listo? Cuáles fueron los problemas iniciales, qué se planteó, ¿vale? ¿Quiénes fueron sus artífices? Entonces, aquí hablamos de algunos de ellos. Miren las fechas. ¿No? Estas son las cosas en las que no voy a profundizar porque es parte de la tarea. ¿Listo? Cuando lleguen a este punto, pues simplemente llegan a esta diapositiva y dicen, bueno, en los siglos tal y tal, estas personas hicieron esto. Y listo. Y aquí les pongo unos de los primeros problemas de optimización que entonces no se conocían así, con ese nombre,
y deben investigarlo ahora para la tarea, ¿listo? Entonces este problema también, el de transporte, que es uno de los más famosos de optimización, y este también, que es de régimen alimenticio, ¿listo? Esos son, para que lo lean por favor, cuando lo estén investigando, son problemas muy chéveres que nacieron en el ejército, que nacieron en los transportes que habían que hacer, para poder determinar cuáles eran en el de transporte rutas óptimas para hacer repartición de pedidos y para el régimen alimenticio, teniendo algunas condiciones, alguna cantidad de alimentos, cómo hacer para que pues, los soldados tuvieran la mejor nutrición con la menor cantidad posible. Porque imaginen ustedes los soldados en la guerra cargando un mercado entero a sus espaldas y luego teniendo que cocinar eso, pero es que algunos de esos elementos son perecederos, entonces hay que cocinarlos rápido, ¿ya? Entonces no, eso no se puede, hay que dar unas raciones muy pequeñas, ya prefabricadas, que tengan la mayor cantidad de elementos alimenticios posibles que realmente suplan las necesidades de proteínas, de vitaminas, etcétera, etcétera. Entonces fueron otros problemas de optimización bastante buenos que requirieron, por supuesto, metodologías como programación lineal para su solución. ¿Listo? Entonces esto se los dejo así como un abrebocas para que ahora que hagan la tarea, pues lo investiguen bien. Bien, que todo esto conlleva al método simplex, que es el método de solución de funciones lineales y optimización lineal. ¿Vale? Eso lo veremos mucho más adelante. Esto también nos llevó a la teoría de juegos, ¿vale? Que es la programación lineal, que es también parte de la tarea. Esas tres son las tareitas de este punto. Y entonces pasamos a optimización básica. Optimización básica, vamos a empezar con este primer criterio. ¿Listo? Que es el criterio de la primera derivada. Recuerden que todo esto es parte de la tarea, ¿no? Entonces voy a pasar un poco superficialmente. Básicamente, ¿qué es? Es determinar si una función, como tal, cualquiera, llamémosla f de x, es creciente o decreciente. O lo llamado estrictamente matemático, monótona creciente, siempre crece, o monótona decreciente. Si yo tomo una función y la derivo, y esos valores de la derivada siempre me dan mayores o iguales a cero, esa función es siempre creciente. Si son menores o iguales a cero, es siempre decreciente. ¿Cuál de las dos nos sirve? ¿Cuál creen ustedes que nos sirve? ¿Ambas? ¿Por qué? Pues depende de lo que querramos Muy aumentar bien. o disminuir. Claro, si queremos maximizar, pues entonces buscaremos siempre la primera derivada que crezca siempre. Y si queremos minimizar, pues buscaremos la que siempre vaya hacia abajo, ¿vale? Pero miren que ese primer criterio no nos dice sino eso. No nos dice, pues siempre crece y la otra siempre decrece. Pero para nuestro objetivo, que es encontrar hasta el punto más arriba o hasta el punto más abajo, este primer criterio, la primera derivada, nos dice solo parte de la información. ¿Listo? Por eso viene el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada es cómo cambia esta primera derivada. ¿Listo? Es decir, la rapidez de cambio de este primer cambio. Entonces, cuando una segunda derivada también nos da positiva siempre o negativa siempre, ya nos está diciendo algo. Entonces, la segunda derivada, cuando la primera derivada es cero, nos dice algo. ¿Sí? O hay un máximo o hay un mínimo. Ustedes visualicen en 2D, ¿no? Entonces, o hay una curva hacia arriba, ¿listo? Hay un máximo, o hay una curva hacia abajo y hay un mínimo. Pero hay uno de los dos, porque allí la derivada ya es cero, ¿listo? Entonces, una recta tangente. Pero, ¿es un mínimo o es un máximo? No lo sabemos. Eso nos lo dice la segunda derivada. ¿Listo? La segunda derivada nos dice, mire, todos los valores alrededor de ese punto siempre son crecientes. Ah, entonces hay un mínimo, porque ya no puede bajar más. Ya todo empieza a subir. Dice, no, todos los valores siempre son decrecientes. Ah, entonces hay un máximo, porque ya no puede subir más. ¿Listo? Eso es básicamente lo que nos dice ese criterio de la segunda derivada. Listo. Entonces, hay unos pasos pues, para resolver esto, y estos son los pasos que yo les he propuesto aquí, para resolver este método por este criterio de la primera y la segunda derivada. ¿Listo? Primero es plantear la función. Eso a veces, muchachos, es lo más difícil. Plantear la función. ¿Sí? ¿Cuál es la función que ustedes quieren optimizar? ¿Listo? Siempre hay que preguntarse si es
si lo que quiero es maximizarla o minimizarla y luego determinarla. Por ejemplo, si hablamos de costos, ¿sí? ¿Ustedes creen que los costos hay que maximizarlos o minimizarlos siempre? Siempre se minimizan. Exacto, si es un costo, es lo que le cuesta a la empresa generar el producto. No es el precio, sino el costo, ¿sí? Entonces, ese costo siempre hay que minimizarlo. ¿Listo? Y si hablamos de energía, por ejemplo, energía gastada para hacer un producto. Ese siempre hay que maximizarlo, ¿cierto? Ujú. Sí, sí. Muchachos, ¿La energía para gastar un producto? sí. Eso hay Siempre hay que que maximizarlo. minimizarlo. ¿Cómo? Minimizar. No, Ah, no, minimizarla, claro, siempre, entre menos energía se gaste, mejor, ¿listo? Entonces, miren que muchas veces ese es uno de los puntos más importantes, determinar esa función, ¿sí? Hay, hay casos en que pues es muy sencillo, pero otros no lo es tanto como vamos a ver más adelante. Bien, luego, calcular la derivada de esa función. Ya tengo esa función, pues calculo la derivada, ¿listo? ¿Cuáles son los puntos críticos? O sea, máximos y mínimos, aquellos en los cuales esa derivada es cero. ¿Sí? Obtengo esos valores y allí la derivada es cero. Y hay un máximo o un mínimo. Pero luego necesito la segunda derivada para mirar cuál es la monotonía. O sea, si a partir de ese punto máximo o mínimo, a partir de ese punto la función es creciente, entonces hay un mínimo. Si es totalmente decreciente, entonces hay un máximo. ¿Listo? Que es lo de la segunda derivada. Bien, para eso entonces miramos un primer problemita muy sencillo, que es construir una caja, ¿sí? Una cajita. Esta caja tiene algunas condiciones. Parte, ¿sí? De una hoja de cartón de estas dimensiones, 20 por 10. ¿Listo? Para ello se corta un cuadrado o un rectángulo del lado L, ¿sí? En cada esquina, perdón, un cuadradito del lado L en cada una de las esquinas de este posible rectángulo y se dobla levantando los cuatro laterales de la caja. Entonces, como podríamos mirar aquí, cuando los doblo por aquí, va a quedar esto como la base, este pequeño rectángulo aquí como la base, esto como las paredes, ¿listo? Estas cuatro son las paredes de la caja, y esto lo que va a hacer es permitir el doblez, por tanto, se corta, que luego se pega y tal, sí, pero esta parte no está incluida dentro del volumen que yo quiero, ¿listo? Entonces nos dicen, bueno, determíneme las dimensiones de esa caja para que el volumen interno sea máximo, ¿listo? Si el lado L debe medir entre 2 y 3 centímetros. Entonces, yo este lado, ¿listo? O sea, este tamaño del cuadradito, no puede ser menor de 2 centímetros ni mayor de 3 centímetros. ¿Listo? Porque si no, pues no cabe. Yo tengo ya unos containers de almacenamiento en donde si es menor que 2, pues quedan bailando allí y se van a dañar. Y si es mayor de 3, pues no van a caber. ¿Listo? Entonces, esas son las condiciones. ¿Vale? Entonces, para resolver esto, hay diferentes formas, ¿no? Yo les voy a plantear una aquí. Entonces vamos a empezar. Digo, vamos a hallar el volumen. El volumen va a ser A por H por P. ¿Qué es A? El ancho de la caja. ¿Qué es H? La altura de la caja. ¿Y qué es P? La profundidad de la caja. ¿Listo? Entonces ahí tengo las tres coordenadas que me van a dar a mí el volumen de la caja final. Entonces miren cómo vamos a empezar a plantear el problema, porque lo que necesitamos es maximizar o minimizar una función. En este caso, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el problema, muchachos? Dieron, determinen, Maximizar, ¿no? exacto, maximizar qué. El volumen. El volumen, muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar la función de ese volumen. Y sabemos que esa es la que hay que maximizar. Por eso yo parto de ahí. ¿Cuál es el volumen? A por H por P. ¿Listo? Entonces, miren ustedes que la caja final va a tener ¿qué dimensiones? P, que es esto, ¿sí? No, no es toda, sino solamente este pedacito, esto de aquí es P. H,
y A. ¿Qué es A? El ancho de la caja, ¿vale? Que es este. Entonces tenemos A y tenemos P y tenemos H. ¿Qué es H? La altura. Esa altura va a corresponder con el valor de este L que habíamos hablado del cuadradito. ¿Sí? Esta es la altura, miren. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Conociendo el problema. Por tanto, ya sé que es A por H por P. ¿Listo? ¿A qué es igual a entonces? ¿En función de qué? De L, porque nos dieron, esa L debe estar entre 2 y 3. Entonces, en función de L, ¿a qué es igual a? Esta A es igual a lo que tengo completamente, que es 20, menos, si esto es L, menos 2 veces L. Y entonces obtengo A, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo una de las dimensiones de la caja. ¿Qué es P? Esa profundidad de la caja, que es esta parte de aquí. Esa P es igual a el completo, que es 10, partimos de allí, 10, menos 2L, que son lo que voy a reducir de cada uno de los cuadrados. ¿Listo? Ya tengo A y tengo P. ¿Y a qué es igual H? Pues H es la misma L. La altura de la caja es la misma dimensión de los cuadrados que necesito cortar para hacer el doblex. ¿Listo? Por tanto, el volumen final queda en términos de A, que es esta, de P, que es esta, y de H, que es esto. ¿Listo? Entonces miren cómo todo queda en función de L. Al resolver matemáticamente obtengo esta ecuación de orden 3. ¿Listo? Al resolver la ecuación de orden 3 me va a dar 3 valores de L, y ese L, recuerden, es simplemente este cuadradito. ¿Listo? Es lo que debo cortar. Entonces, ojo con lo que vamos a hacer aquí. Ya tenemos la función, ¿sí? Voy a derivarla. ¿Recuerdan los pasos que les había dicho anteriormente? Entonces voy a derivarla. Al derivarla, bajo un orden y me queda una ecuación de orden 2. Porque al derivarla voy a hallar o máximos o mínimos. Una de dos. ¿Listo? Igualo a 0 y resuelvo la ecuación. Al igualar a 0, que es lo que tenemos aquí, y al resolver la ecuación me da estos dos posibles valores. ¿Listo? Esos dos posibles valores me dicen, pues esos dos posibles valores, al reemplazarlos en esta ecuación, me da 0. Lo que quiere decir es que o son mínimos, o son máximos, o uno es mínimo, u otro es máximo, todas las combinaciones posibles. Pero son los puntos críticos matemáticamente que me da la función. ¿Qué hay que hacer a partir de este momento? Analizar todos los valores teniendo en cuenta estos dos resultados. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si en la recta de valores, que es la que tenemos acá, miren que esos dos resultados son 2.11 y 7.89, que son los vértices nuevos de todos los posibles valores. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que hay regiones. Esos dos puntos me están marcando tres regiones. Toda esta es una, toda esta es otra y toda esta es otra posible región de valores para él. ¿Sí? Entonces se escogen valores dentro de esas regiones. Entonces tenemos un valor aquí, que para este caso hemos escogido el valor 1. Dentro de esta región hemos escogido el valor 3 y dentro de esta región hemos escogido el valor 8. ¿Listo? Reemplazamos en esa derivada y obtenemos valores. Por ejemplo, si reemplazamos el valor 1, obtenemos 92. ¿Qué nos interesa allí? Mirar si es mayor o menor que 0. En este caso es mayor. Para este rango tenemos menos 52, listo, es menor que 0. Y para este rango tenemos más 8, es mayor que 0. Si lo graficamos, entonces estamos diciendo, mira, aquí en esta región es positivo, en esta región es negativo y en esta otra región vuelve a ser positivo. Entonces observen que este punto como tal me está diciendo, crece, 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 pum, hasta ese punto. A partir de ese valor empieza a decrecer. Y decrece hasta este punto, no puede bajar más. A partir de este valor empieza a crecer. Y aquí llega la interpretación de los resultados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esos dos puntos, todos los valores de esa función que estamos analizando, que en este caso es volumen, crece hasta ese punto. El volumen crece hasta este punto, el volumen. Y aquí el volumen empieza a disminuir y disminuye hasta este punto. Entonces aquí tenemos un mínimo y aquí tendremos un máximo de ese valor, que es el volumen. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de los dos es el correcto en este caso?
¿El primero? El primero, muy bien. 2.11. Porque aquí, miren, aquí el volumen Eficiente. aumenta y este es el punto máximo en el que llega. En este punto es el máximo y empieza a disminuir. ¿El máximo qué? Volumen. ¿Y qué queremos? El máximo volumen. Por tanto, con este valor de L obtengo el máximo volumen posible en esa caja. ¿Listo? Aquí está todo el Entonces, con L igual a 11 obtengo un volumen de 190.45 centímetros cuadrados. ¿Listo? Como ya tengo el valor de L, entonces, y sé que A depende de L, P depende de L, H es L, eh, puedo calcular los demás valores. ¿Listo? A ver, Felipe, disculpa, ¿puedes cerrar el micrófono un momento, por favor? Listo. A menos que vayas a hablar, por supuesto. Gracias. Entonces, miren que con ese valor de L ya puedo determinar A, P y H, de tal forma que tengo cada una de las dimensiones de esa caja. ¿Listo? ¿Qué sucede con el otro valor? Entonces, como tareita les pongo, evalúen el otro valor, el 7.89, en esas funciones y determinen cuál es el volumen. Miremos qué pasa ahí. ¿Listo? Bien. Otro problema, miren que vamos a construir una mesa, pero ya con una forma diferente. Entonces tenemos una forma que es rectangular hasta este punto, ¿sí? Hasta este punto. Y aquí hay un semicírculo, porque esta es la forma de la mesa final. ¿Vale? Y lo que va a pasar aquí, siendo L una longitud de ancho del rectángulo y R, el radio, el extremo, entonces ahora vamos a mirar es cuánto cuesta hacerlo, ¿vale? La anterior era máximo volumen, no importaba el costo, ahora vamos a ver cuánto cuesta hacer una mesa y vamos a obtener o vamos a querer construir esta mesa con unas condiciones, pero que el costo sea el menor posible para que la ganancia sea la mayor posible. ¿Listo? Entonces nos dicen, el precio del cristal, perdón, entonces vamos a leerlo completo, dice, esta es una mesa, ¿sí? El precio del cristal de la mesa, con forma rectangular, de después de la mesa hay que hacer esto en cristal, por tanto, la forma rectangular del cristal tiene un precio, pero el corte semicircular da otro precio, ¿listo? Entonces no es lo mismo cortar en recto que este semicircular. Por tanto, si yo voy a mandar a cortar la parte rectangular, tiene un precio de 90 pesos por metro, ¿sí? Pero si voy a mandar el semicírculo, tiene un coste que ya depende de ese radio. Entonces es 150 por ese radio al cuadrado. ¿Listo? Calculemos las medidas de la mesa. Necesito que esa mesa sea de 6 metros cuadrados. ¿Listo? Pero ¿cuáles son las medidas para que el coste sea mínimo? ¿Cuál es la condición? Que este semicírculo no puede ser menor que 1 metro ni mayor que 2. ¿Listo? Esa es la condición, para que la mesa tenga un tamaño adecuado para la venta, ¿sí? Para un hogar. Entonces, hay que hacer el planteamiento del problema. Bueno, empezamos con esto. La altura de la mesa. ¿Cuál es la altura de la mesa? El H es 2R. ¿Listo? Perdón. Damos altura a esto. ¿Listo? Entonces, esa altura es 2R. El área de la parte rectangular es L por H. ¿Listo? Que sería, aquí tengo el dibujito, L por esa altura. ¿Listo? Este es el área de la parte rectangular. El área del semicírculo, de esta parte que queda faltando para la mesa, pues será pi por r cuadrado sobre 2. No es la circunferencia completa, entonces sobre 2. ¿Listo? Por tanto, el área total es el área 1, que me da la parte rectangular, más el área 2, que me da la parte del semicírculo. ¿Listo? Entonces sumamos esto con esto. Y ya tengo el área en función de L y de R. Como debe ser igual a 6 metros cuadrados, pues todo esto se iguala a 6. ¿Listo? Y esta relación se aísla el producto HL. ¿Listo? Entonces, al despejar esto, queda 6 menos todo esto. ¿Listo? ¿Cuál es el coste entonces de la mesa rectangular? El coste va a ser lo que cueste la parte del semicírculo más lo que cuesta la parte rectangular. ¿Listo? Miren que esa parte rectangular es 90, que es la cantidad, el precio de la parte rectangular, por H por L, que es el área.
Y esa h por L fue la que despejamos anteriormente. 6 menos pi r cuadrado sobre 2. Más 150 r cuadrado. Esta no se modifica porque, ojo, va a quedar ese coste todo en función de r. Es decir, de esta r, que tiene la restricción, ¿se acuerdan? Debe estar entre 1 y 2 metros. ¿Listo? De nuevo, obtenemos una ecuación de orden 2. ¿Listo? Que es esta que tenemos acá. Todo en términos de r. En este caso, pues r cuadrado. ¿Listo? El procedimiento dice, listo, ya tenemos la función, ahora derivémosla y le igualamos a 0. Al derivar esta función me queda esto. Y al igualar a 0, entonces obtenemos que r va a ser igual a esto. Perdón, que la función respecto a r va a ser igual a esto. Es decir, que esta función, al igualarla a 0, esta es la derivada ya, al igualarla a 0, ¿a qué me da igual r? Cero. A 0. Bien. O sea que matemáticamente me está diciendo, mire, la forma en que usted pueda construir esa mesa para que le salga el menor costo posible es que r sea 0. Matemáticamente dice eso, ¿cierto? Dice, bueno, listo, pero resulta que yo no puedo construir una mesa con r igual a 0, ¿vale? No se puede, porque es la forma, es decir, por una parte rectangular y una parte semicircular. ¿Listo? Entonces volvemos a la restricción. Dice, bueno, pero ojo, la restricción tiene que ser que r debe estar entre 1 y 2. Eso lo que quiere decir es que entre más pequeño sea r, mejor. ¿Vale? Entonces dice, bueno, pues el valor mínimo de r, si es entre 1 y 2, pues tiene que ser 1. ¿Listo? Entonces miren cómo la matemática me dice una cosa, pero la interpretación de los resultados, que es lo que hablábamos al principio, es fundamental. Y este ejemplo, pues muy sencillo por supuesto, pero lo demuestra, ¿vale? Pues hay que hacer el estudio, en este caso, de cuáles son los valores mínimos y máximos que pueda tener la variable en cuestión y por ello seleccionar el mejor valor. Por tanto, si nosotros ponemos esto automático en un sistema que resuelva de forma secuencial cada una, con esos procedimientos, cada una de las ecuaciones, pues el valor sería este. Miren, nos dicen, bueno, construir la mesa con r igual a 0, automatice, ¡pum! Y resulta que toda la mesa salieron rectangulares. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener en cuenta no solamente la parte matemática, sino la interpretación del sistema real. ¿Listo? En este caso, con r igual a 1, obtenemos un coste de mesa de 548.62 pesos, y es el mínimo posible. ¿Ok? Bien. Con estos dos ejemplos, entonces, pasamos a la estructura inicial. Aquí quiero comentarles algo simplemente, ¿vale? Para que luego lo profundicen en la tarea. Y es que nosotros tenemos 5 niveles, o podemos visualizarlo como 5 niveles en cada uno de los problemas. El primero de ellos es determinar el problema. Y este problema nos va a decir, ¿es un único objetivo o es multiobjetivo? ¿Vale? Quiere decir que yo puedo decir, no, mire, yo necesito que para el transporte de, ejemplo, ustedes piensen en un dron, ahora está muy de moda eso, ¿no? Entonces tenemos un dron adaptado para fumigar un área, ¿sí? Un área de cultivo. Entonces, el dron debe tener dos condiciones. Debe ir por la mejor ruta posible, ¿sí? Por ejemplo, un zigzag, pero a su vez consumir la menor cantidad de combustible. Entonces miren que aquí tenemos dos objetivos, ¿sí? Uno, ir por la mejor ruta posible, es decir, la más rápida, pero aparte de eso, los motores, el combustible, puede ser un combustible eléctrico, ¿no? Estoy hablando de un gasto de energía. Entonces, uno es generar la mejor ruta posible para que los aspersores lleguen o sea, tenga un error de más o menos 1 centímetro, o sea, lleguen a todos los cultivos. Esa es una función objetivo. Pero la otra es que aparte de eso, consuma la menor cantidad de energía posible. Ya son dos funciones objetivo. ¿Listo? Para el curso, pues nos vamos a enfocar en solo en problemas con una función objetivo. ¿Listo? Una vez que se determina eso, cuántas funciones objetivos son, pasamos a la clasificación del problema, que puede ser con restricciones
o sin restricciones. ¿Listo? Vimos un problema ahora que no tenía restricciones en cuanto a costo. Dicen, no, sin restricciones, no importa lo que cueste, entonces construyalo con el mayor volumen posible. ¿Listo? No, sí importa lo que cueste y es una de las restricciones. ¿Listo? Sí importa, entonces construyamelo que tenga un radio entre 1 y 2. Ah, bueno, tiene restricciones. Esos son los que vamos a ver, con restricciones. ¿Listo? Una vez que se determina la clasificación del problema en cuanto a restricción o no, miramos las variables del sistema. Esas variables pueden ser continuas, que es lo que hemos venido manejando, enteras o discretas, o mixtas. Pueden ser problemas que tengan las dos variables, continuas y discretas. ¿Listo? En el curso trabajaremos solamente las continuas. Y una vez determinado el tipo de las variables del sistema, tenemos qué tipo de funciones estoy manejando. Funciones lineales, funciones no lineales o funciones que son combinaciones de las dos y aparte con tiempo discreto. ¿Listo? Por ejemplo. Entonces, en el curso manejaremos solamente las funciones lineales. ¿Ok? Y lo conocido como programación lineal. Bien. Formulación del problema. Eso no lo voy a tocar mucho porque necesito es que ustedes lo lean y lo estudien. Aquí lo que necesito, muchachos, diapositiva 36, es que ustedes me estructuren el problema. ¿Listo? Está resumido aquí para que por favor lo miren bien. Es decir, cuáles son las partes de un problema de optimización. En la diapositiva 36. Partes de un problema de optimización. ¿Listo? Aquí les digo algunas de ellas y se las he definido como tal. Entonces son variables, funciones objetivo, restricciones, condiciones de nulidad. ¿Listo? Y una vez tengan esas 4 variables, vamos a ir a los 2 ejemplos que ya hemos visto y vamos a mirar esto. ¿Cuáles son las variables de decisión? ¿Cuáles son las funciones objetivo? Y aquí, muchachos, necesito que ustedes, por favor, ya saben cuáles son, porque están aquí escritas, pero que las identifiquen muy bien en cada uno de esos problemas. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Una vez identificados en esos 2 problemas, gracias, muchachos, entonces pasamos a la definición del problema de optimización. ¿Listo? Entonces ya hemos hablado suficiente de eso. Aquí está la parte conceptual de lo que es el problema de optimización. Pero aquí sale básicamente que ese problema tiene que tener esa estructura y definir esa función objetivo para ver si la voy a maximizar o la voy a minimizar. ¿Listo? También llegaremos a la caja negra. Entonces, ¿qué es una caja negra? Ahora, hace un momento hablé un poco de esto. Pero entonces, las cajas negras son una herramienta. ¿Listo? Que dados unos valores de variables de entrada, se obtienen unos valores de salida. Más o menos esto. Yo tengo aquí un sistema que no conozco y tengo unas variables de entrada que esas variables, cuando son afectadas por ese sistema, generan estas variables de salida. ¿Qué hay dentro de ese sistema? No lo conozco. ¿Ya? Cuando utilizo la técnica de la caja negra, yo no conozco qué tiene el sistema internamente. ¿Vale? Por ejemplo, me dicen, mire, tome un sistema y optimícelo en cuanto a costo. Yo, listo. ¿Y qué tiene internamente el sistema? ¿Ya? Por ejemplo, el volumen sí lo conocíamos perfectamente. Decían, mire, tenemos esta longitud horizontal y esta longitud vertical. Ah, bueno, y aparte, un cuadrado que hay que cortar. ¿Sí? Entonces, eso lo conocemos perfectamente. Pero hay sistemas en los cuales no. ¿Listo? Por ejemplo, yo les digo a ustedes, optimicen la cantidad de energía de ese motor. ¿Sí? Ese motor que está moviendo toda esa cantidad de elementos mecánicos. Optimice la cantidad de energía. Entonces dicen, ah, listo, ¿qué tiene el motor internamente? Digo, no sé. ¿Cómo está constituido el rotor? No sé. ¿Qué sabemos? Ah, sabemos que entra este voltaje y sale esta fuerza y esta velocidad. Es lo único que sabemos. ¿Ya? Pero si es un motor con devanado, si es un motor con jaula de ardillas, si es un motor brushless, si es un motor trifásico,
Bueno, eso sí lo sabemos por las variables de entrada. Si es un motor con determinada potencia, no lo conocemos. Solamente conocemos que al inyectar este voltaje en la entrada, obtenemos a la salida esta fuerza y esta velocidad. Diferentes valores de entrada y obtenemos diferentes valores de salida. Todo eso lo conocemos, ¿sí? Pero como no conocemos qué tenga internamente el sistema, entonces el mismo motor, ¿no? Yo les digo, miren, las variables de entrada es la energía eléctrica, pero las de salida, ¿cuáles son? Es la velocidad lineal de una banda a la cual el motor está acoplado. Bueno, entonces aquí dentro hay un motor y una banda, entonces hay una parte electromecánica y una parte de acople mecánico-mecánico. ¿Listo? Sí, y ¿qué dimensiones tienen los piñones internos? ¿Cuál es la relación entre el eje del motor y la parte mecánica que transforma la velocidad angular a la velocidad lineal? No tengo ni idea. Yo solamente sé que aquí entra esta energía eléctrica y aquí sale esta velocidad mecánica. Ya está. Y lineal, ¿no? Ni siquiera la salida del motor, lineal. Bueno, esto a mí me va a permitir tener un modelo de caja negra. Sí que tengo un modelo, pero no relacione directamente los elementos físicos que tenga el sistema dentro. No, simplemente voy a obtener una ecuación matemática que me va a relacionar esta salida con esta entrada. Ya está. ¿Listo? Entonces, estas son las funciones de caja negra. Esa función, entonces, para este tipo de funciones, la optimización tiene que ser guiada por un algoritmo, ¿listo? Que va a realizar un looping. Lo que es un looping es estar haciendo un ciclo iterativo completamente para determinar cuánto valen esas variables internas que hay que encontrar, ¿vale? Y puede ser que para por ejemplo, el ejemplo que les tenía ahora, para unas condiciones de voltaje de entrada obtenga una salida aquí, en la banda transportadora, y para otras condiciones, y que no haya una sola función que pueda modelar esos dos comportamientos. Entonces se requieren dos funciones. Y si un sistema de caja negra requiere 100 funciones diferentes, pues va a utilizar 100 funciones diferentes, ¿vale? Como finalmente nosotros tenemos la ayuda software, entonces en un computador yo puedo almacenar toda esta información sin ningún problema. Y ojo, porque es un computador que está haciendo el modelo matemático. ¿Listo? Diferente a si es un montaje físico que está recreando ese mismo comportamiento, que ya no es un simulador, sino un emulador. Y ese emulador ya tiene elementos fijos. Por tanto, no se puede programar 100 funciones diferentes porque es un sistema hardware que está ya montado. ¿Listo? Bien, aquí les dejo, muchachos, entonces algunos ejemplos que ya no son tan triviales como los dos ejemplitos que vimos, como aquí la reducción de tiempo por vuelta de un carro. ¿Listo? Entonces tenemos un automóvil de carreras que tiene diferentes actuadores, por ejemplo, alineación de las llantas, las barras estabilizadoras de las mismas, altura del eje, juegos de resortes, amortiguadores que son graduables, el alerón, que puedo tener ángulos diferentes dependiendo de la velocidad que lleve, con un solo objetivo. ¿Listo? Entonces puedo modificar estas variables con un solo objetivo, y es reducir el tiempo por vuelta de cada uno de estos, bueno, de este automóvil en este caso. ¿Listo? Esto fue un caso real, muchachos, que una vez modelado el sistema, se hicieron casi 600 simulaciones, ¿listo? De un día apenas, obteniendo que al final se redujo el tiempo de vuelta en 1.38 segundos, miren, por vuelta, ¿listo? Cuando yo tengo un sistema montado de esta manera, el costo que se tiene de la reducción de esto, miren que aquí la restricción no es el costo, y lo que sea, que cueste lo que sea, ¿listo? ¿Por qué? Porque aquí el objetivo no es reducir el costo, sino el tiempo. Aunque cueste más a la empresa, que en este caso es la BMW, aunque cueste más este cambio, digamos, en los automóviles para que tengan menor tiempo de vuelta, va a generar ganancias gigantescas en otro ámbito, ¿sí? En publicidad, en venta de automóviles de gama alcanzable para la gente de dinero, no estos automóviles que cuestan trillones de pesos, pues,
sino la fama que les va a hacer, entonces les va a hacer ganar mucho en publicidad y en repuestos y en todo esto. Entonces, y ese es el objetivo, ¿vale? El objetivo para esto es reducir el tiempo, bueno, lo que cueste, no importa, pero tenemos acceso a 6 variables básicamente, ¿listo? Entonces, parte de la tarea es, pues, volver a analizar un poquito este sistema y mirar dentro de la estructura, por un problema de optimización, dónde va cada uno de estos elementos. ¿Listo? Igual para el ejemplo número 2, que es una industria petrolera. Entonces, determinar cuál es esa función objetivo, cuáles son las restricciones y cuáles son las variables que ustedes van a identificar aquí. Tengan en cuenta que, por supuesto, tienen muchas más variables, ¿listo? Pero la idea es que ustedes, al menos desde nuestro punto de vista actual, que es demasiado externo, por supuesto, pero que podemos empezar a hacer un primer análisis, podamos estructurar estos problemas dentro de la estructura de un sistema de optimización, que es la que vimos en las diapositivas anteriores. Igual para el objetivo 3, ¿listo? Es un objetivo, perdón, es un ejemplo de aquí, que se ha hecho aquí, basado en vehículos autónomos. ¿Listo? Hay muchas investigaciones a nivel mundial de vehículos autónomos y esto conlleva a la determinación de sistemas de optimización dentro de sistemas de control, para que lo tengan en cuenta pues, en la tarea. ¿Listo? Bueno, dentro de este mismo ejemplo les pongo cuatro claves para comprender el proceso de optimización en 4 áreas diferentes. ¿Listo? 1, adquisición de datos. 2, almacenamiento de esos datos. 3, la gestión de esos datos. Y 4, el etiquetado de los datos. ¿Listo? Entonces son formas de optimizar todo el proceso requerido para el manejo de todos los datos que requiere un vehículo autónomo. Para que por favor lo analicen y eso es parte de la tarea. ¿Listo? Por aquí les pongo, por supuesto, todos los tips que necesiten. Otros ejemplos, estamos hablando de industria de vehículos autónomos. Otros ejemplos son controles de motores, aeronaves autónomas, estructuras de soportes industriales y alimentaciones. Estos 2 son links a unos videos que les voy a subir ahorita al Moodle para que los vean también. ¿Listo? Bueno, eso, muchachos, es el material de hoy. Entonces, ¿cuál es la tarea? Yo ya les hice pues, gran parte de la tarea, que es explicación de todo esto. La tarea, disculpen un momento, la abro por aquí y se las enseño. ¿Siguen ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Listo, entonces les estoy... Vale, les estoy proyectando entonces la actividad, que es la que tienen colgada en el Moodle, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí es, como les decía, el primer punto siempre, para todas las actividades en clase, va a ser este. Hacer a mano un resumen en su forma de entenderlo, por supuesto, de cada una de las diapositivas de este material. ¿Listo? En este caso, presentación 2. Investigar qué es el problema de transporte que les mencionaba hace un rato. Investigar qué es el problema conocido también como régimen alimenticio optimal. Investigar qué es y de qué se trata la teoría de juegos. ¿Listo? Aquí les dejo los datos. Entonces ustedes pueden buscarla como teoría de juegos de von Neumann y hacer un resumen de los puntos más importantes de cada una de ellas. ¿Listo? Y en esta última en particular de el concepto conocido como equilibrio de Nash, el dilema del prisionero y el dilema de Monty Hall. ¿Listo? El otro punto, solucionar de nuevo el problema, o los problemas más bien, de las diapositivas 26 y 31, los 2 que hicimos, pero solucionarlos ustedes a mano, entendiendo qué van a hacer. ¿Cuál es la idea? Que piensen en el problema y luego, sin mirar la solución, ustedes empiecen a plantearla, ¿vale? Cuando se queden pegados en algo, si es que lo hacen, se quedan pegados en algo, miren la solución. Ah, claro, aquí pasa esto, aquí pasa esto. ¿Por qué? Porque esto tiene un procedimiento, ¿recuerdan? Es obtener la ecuación, la función objetivo, que es la ecuación que yo voy a trabajar, luego hacer la primera derivada, igualarla a 0, y con ello analizar las regiones que me dan
los valores que satisfacen esa ecuación, esa primera derivada igualada a cero. Ese es el procedimiento. Entonces, para que lo mecanicen un poco, hagan esos dos ejercicios otra vez. Luego estructurarlos estructurarlos con esta estructura que es función objetivo, variables de estado, restricciones y condiciones de nulidad. ¿Listo? Estructurar que, bueno, perdón. Los problemas que les mencioné, hay que hacerlos. Y luego estructurarlos de esa manera. Eso ya están solucionados, ¿se acuerdan? Lo que les mostré, pero hay que hacerlos, háganlos ustedes para que vayan determinando cuáles elementos del problema hacen parte de la estructura de un problema de optimización. Recuerden que el problema siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que hay que llevarlo ahora a un punto de vista de optimización. Y entonces aquí ya habla de esa estructura, ¿listo? Que son básicamente estas 4 partes. Función objetivo, variables de entrada o de decisión, así se llaman, restricciones y condiciones de nulidad. Son esas 4 cosas, ¿vale? Esos 4 elementos son los que hay que identificar dentro de cada problema que nosotros planteemos como problema de optimización. Los 3 ejemplos que les mostré, ¿listo? Dentro de ellos estaba el del automóvil BMW, también estructurarlos en esas partes, ¿listo? En esas 4 partes que les acabo de mencionar. Identificar, aparte de esto, identificar 5 procesos en las empresas donde ustedes laboran o han laborado o en la vida cotidiana que requieran o hayan requerido optimización. ¿Listo? Y estructurarlos en función objetivo, variables de entrada, restricciones y condiciones de nulidad. Entonces, como pueden ver, estos ejercicios, estos 3, están planteados para que ustedes mecanicen cuáles son las partes de un problema de optimización y puedan llevar cualquier problema a la identificación de cada una de esas 4 partes. En el video que les dejé allí, que es el de la planta Ford, creo que le cambié el nombre ya allá en el Moodle, muchachos, pero es el único que hay. Listo, es de la planta Ford. Entonces, allí deben encontrar 5 procesos que requieran o hayan requerido optimización. ¿Listo? Y estructurarlos como un problema de optimización. Entonces, miran el video, dicen, uy, mira, aquí esta parte tuvo que haber requerido optimización, vamos a estructurarlo como un problema de optimización. Entonces, encontrar 5 problemas dentro de esa planta, que ya pueden estar solucionados, ya pueden estar siendo optimizados. ¿Listo? No importa, pero es identificarlos. Y finalmente, solucionar este problemita. Entonces tenemos que hacer una puerta, ¿sí? Una puerta que tiene estos bordes también, ¿ok? Entonces, tiene una característica y es que esa empresa, esa puerta como tal, va a ser de madera, partiendo de un tablón rectangular para una hoja y 3 listones. Los bordes, aquí los llamamos listones, ¿listo? Esto tiene ya una condición fija y es que los listones tienen 10 centímetros de ancho. El largo sí depende de la puerta, pero tiene 10 centímetros de ancho. Es decir, esto mide 10 centímetros y 10 centímetros. ¿Ustedes ven el mouse, muchachos? ¿Qué ven? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, aquí tiene 10 centímetros y 10 centímetros. El largo sí depende de la puerta y este largo también depende de la puerta, pero es en esta estructura. Luego, el precio. Entonces, el precio del tablón es 128 y de los listones 87 por metro cuadrado en el caso del tablón y por metro lineal en el caso del listón. ¿Listo? Entonces, hay que hacer 4 cositas para este problema. 1, estructurarlo en forma de función objetivo, variables de entrada o de decisión, restricciones y condiciones de nulidad. ¿Listo? 2, realizar todo el procedimiento, el que vimos hace un ratito en el material en la clase, para analizar los intervalos crecientes y decrecientes que generan cada uno de los puntos solución para la función objetiva, para la derivada de la función objetiva. ¿Listo? 3, calcular las dimensiones de una puerta de 2 metros cuadrados de superficie. ¿Esta? ¿Listo? Para que el coste sea mínimo. ¿Listo? ¿Y cuánto es ese coste? Entonces ustedes hallan las dimensiones y dicen, listo, el coste mínimo es tanto. ¿Vale? Y debe medir esto. Y ahora yo les digo, si la puerta finalmente tiene 2.5 metros de ancho y 0.8 metros de alto, ¿cuánto costaría? ¿Ok? Y esa es la actividad, muchachos, para el día de hoy. Entonces, miren, yo ya les hice la introducción del tema.
¿Cuál es la idea? Por supuesto, ustedes lo profundicen. Ya sé que me han escuchado aquí como por 2 horas y ya empezamos a cansarnos todos. Entonces, ¿la actividad es cuál? Listo, ya ustedes tienen el tiempo. Si lo hacen en 1 hora, en 2 horas, terminamos tema del día. Pero voy a recibir hasta las 6 de la tarde. ¿Listo? Entonces deben hacer este resumen de todo el material a mano, completo, bien hechecito. Estas investigaciones, solucionar los problemas que hay en el material, estructurarlos, mirar el video, estructurarlo, hallar cinco procesos de optimización dentro de ese video estructuraditos y resolver este problema, ¿vale? Esos son 9 punticos. Es que por supuesto ustedes empiezan a trabajar ya, tienen hasta las 6 de la tarde para hacerlo. Vamos a estar allí en el foro, entonces recuerden por favor que en el Moodle hay un foro. Si tienen alguna pregunta de cómo hacer alguno de los puntos, la profundización de ellos, no la solución, ¿no?, de los puntos, porque eso es la idea es que lo hagan ustedes, pero si hay alguna orientación que requieran, yo voy a estar aquí también pendiente en el foro. Si alguien tiene una pregunta y otra persona tiene la solución, entonces lo puede preguntar por allí y allí mismo lo soluciona. Les aconsejo por favor utilizar el foro, sé que pueden utilizar chat y eso, o WhatsApp o esto, pero si utilizamos el foro, aquí va a quedar la pregunta y la respuesta para todos. En caso de que alguien más, por ejemplo, tengo problemas en la pregunta 5, pregunté, alguien más lo solucionó o yo mismo les ayudo y lo solucionamos allí, pues cuando alguien llegue a esa pregunta va a decir, uy, tengo la duda, mira, está aquí en el chat, ya está la solución. ¿Listo? Entonces, la información que depositemos aquí, pues nos sirve a todos para la solución del taller. ¿Listo? Perdón, de la actividad. Es diferente al taller. Finalizando entonces la clase a las 6 de la tarde, miramos las entregas y necesito que me realimenten en ese momento con algo, ¿vale? Necesito que me digan en ese momento si este material, si el tiempo para este material fue suficiente o fue muy, muy largo. Es decir, si, por ejemplo, ustedes hacen esta actividad a las 2 de la tarde, ya está hecha, entonces digo, perfecto, entonces continuamos con el otro tema, ¿sí? Y vamos evacuando temas. Pero si llegan las 6 y ustedes todavía están en el punto 8, por decir algo, pues para mí quiere decir que les puse un poco más de lo que se va a hacer en la clase. Necesito esa alimentación, muchachos, para ir tanteando cuánto podemos hacer en la clase, ¿vale? Sí, señor. Listo, profe. Listo, muy bien. Entonces, muchachos, esta actividad ya la tienen en el Moodle, está en la parte que dice actividad en clase 1, y el video de la planta está justo debajo, que es allí, dice planta Ford E2020. ¿Listo? Es una planta de la Ford Explorer. Es una camioneta que tiene todo un proceso de automatización y control, pero por supuesto tiene sistemas de optimización dentro de cada uno de estos procesos. Entonces la idea es identificar algunos, 5 en este caso, para que puedan hacer la tarea. ¿Listo? ¿Algunas dudas, muchachos, del procedimiento, las horas, todo? Miren que, como hablábamos hace un momento, pues sí, nos llevaremos todo el día, pero pues de una forma tranquila, relajada, no es todo el tiempo el profe hable y hable, que se vuelve pesadísimo. En este momento, si alguien dice, pues ya estoy muy cansado de todo, voy a dormir 15 minutos, pues puede dormir 15 minutos y volver y empezar a hacer la tarea. ¿Listo? ¿Qué es la idea? Que estén cómodos, pero que también estén productivos. Listo, profe, sí, señor. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Chévere la metodología? Sí, profe. Sí, Bueno, cambia Sí, señor. hartísimo. chévere, chévere, listo. Eso es lo que quiero, ¿vale? Que estén contentos en el curso, trabajando, que estén interesados, pero que no se desconecten. Vamos a dedicar el día, sí, pero de una forma pues muy amena. ¿Listo? Entonces, muchachos, cualquier cosa, estaremos ahí en el chat, por favor. Yo estoy aquí pendiente igual. Se me cerrará sesión por momentos porque el sistema tiene un contabilizador de tiempo y cerrará sesión por momentos. Pues nada, igual ustedes, ¿no? Pues volvemos a loguearnos y seguimos ahí en el chat. Lo bueno del chat es que queda todo ahí grabado. Entonces yo estaré pendiente de lo que ustedes necesiten. Estamos en comunicación. Si es necesario, nos volvemos a comunicar por esta plataforma de Meet. Como les digo, si lo consideramos todos necesario. Y nada, seguimos ahí en contacto. ¿Les parece? ¿Cuál es la idea? Que estemos en contacto, pero a más tardar, a las 6 de la tarde, entonces nos comuniquemos para hacer la entrega. El sistema está abierto para hacer la entrega por allí, ¿listo?
Entonces, hacemos entrega y también hacemos asignación de las tareas. Se debe entregar aquí, muchachos, la actividad en clase se debe entregar por aquí, por el Moodle. Ahora miramos bien el cómo y tal, pero si no, entonces, mira, ya no desconecto. Pero si no, entonces lo hacemos por el correo. Pero entonces a esa hora, a las 6 nos ponemos de acuerdo, ¿vale? O a Listo, las- profe. no sé, ¿les parece mejor a las 5? Porque vamos tanteando cómo está todo. ¿A las 5 mejor? Yo creería, por si no alcanza el tiempo, creo que sí. o hay muchas dudas. Sí, de acuerdo. Entonces, el chat abierto todo el tiempo. Pero a las 5 nos volvemos a conectar aquí por Meet. ¿Les parece? Listo, profe. Sí, señor. Perfecto. Listo, muchachos. Quedamos así entonces. Que les rinda mucho. Cualquier cosita estamos pendientes. Gracias. Gracias. Bueno, un gusto. Bueno, chao, muchachos.